Yo estaba muy asustado. Nunca me dominó alguien como él, ¿ok? Le tuve miedo a un gay y no quería admitirlo, ¿de acuerdo? Nunca me dominó alguien como él, La policía creía que yo había ayudado a Sean a asesinar a Fred. Fue un shock escuchar eso. Lo único que dijo fue que lo había aplastado como a un insecto en el parabrisas. En ese momento, tuve un caos en mi cabeza. Es la mejor manera que tengo de explicarlo. Solo sabía que eran crueles. Lo abofetearían, le jalarían el cabello o lo llamarían homosexual, lo llamarían solo para reírse. Mi hermano me llamó y me dijo que habían encontrado muerto a Fred. Mi madre me abrazó. Dijo que lo sentía. Y nos quedamos abrazadas, llorando. Así nos enteramos. Fuimos a donde estaba su cuerpo y sugirieron que no lo mirara. Pero yo quería verlo. Esperaba ver a mi hijo como él era. Volver a verlo. Pero no resultó así. Si tuviera un arma, le dispararía en la cabeza. Eso fue lo que dije. Dije, quiero que sienta lo que le hizo sentir a mi bebé. Me gusta ver sus fotografías y todas las mañanas le digo, oh, hijo mío, espero que estés bien arriba, mi ángel precioso. Siempre digo eso. Le gustaba dar abrazos todo el tiempo. Así era él. Le gustaba sacar fotografías de mamá. Sacaré una fotografía de mamá conmigo, siempre decía eso. Yo era una madre soltera. Tenía a cargo 6 hijos y Fred era el menor. Era una persona alegre y amistosa. Siempre quería hacer amigos. Usaba botas y sombrero de vaquero. Yo le apretaba las mejillas así. Me gustaban sus hoyuelos, tan pequeños. Era un niño bonito. Decía que quería aprender a cortar el cabello o tal vez a ser un diseñador de ropa. Noté que usaba maquillaje y luego cosas de mujer, ¿saben? Por fin dijo que quería ser así, que le gustaba ser así. En navajo le dicen Nadle. La palabra significa 2 espíritus, Nadle. Fred quería ser una niña y quería ser un niño.
Por eso lo llaman dos espíritus. Una vez estábamos todos en casa y nos pidió que fuéramos a la sala delantera porque quería decirnos algo. Dijo que iba a ser así como lo veíamos, que así se iba a ver. Su hermano mayor le dijo que tuviera cuidado con eso. En Cortés, Colorado, algunos aceptaron a Fred de esa manera, pero otros no. Me daba miedo de que fuera de la manera que él quería ser. Pero jamás imaginé que le pasaría algo así a Fred. Fred me dijo que cuando se lo reveló a su familia, su madre lo echó de la casa. Apareció en mi casa y preguntó si podía quedarse con nosotros por un tiempo, porque se lo había dicho a su madre. Le dijo que era gay. Ella lo había echado y no tenía dónde ir. Y se quedó con nosotros, creo que unas 2 semanas, quizás más, en nuestra casa, hasta que Pauline apareció en su auto y lo llamó. Él nos dijo que volvería a su casa, y eso hizo. Fred amaba a su madre, la amaba, aunque se quedaba conmigo todo el tiempo. La llamaba a diario. No eran conversaciones muy largas, pero la llamaba y preguntaba lo que hacían todos en su casa. Estoy segura de que Pauline tiene su versión de la verdad. Y pues, estoy segura de que es distinta a la mía. Pero es su historia, no la mía. Creo que Pauline siente remordimientos. Lo ha dicho antes. Tal vez lamenta no haber pasado más tiempo con él. No haberle hecho preguntas y... ya saben. Es triste, pero... así fue. La relación que conozco me la contó Fred. Es triste que ella se arrepienta. Incluso si tuvieron una buena relación, todos tienen remordimientos. Esta es la roca con la que lo golpearon. Yo no entiendo cómo una persona puede hacerle daño a otra. Ya saben, golpear su cabeza con una piedra y seguir con su noche. Si alguien golpeara con esto a otra persona en la cabeza, le haría daño. Fred era hermoso. Era muy seguro de sí mismo, pero los niños en la escuela lo menospreciaban y lo insultaban. Eran malos. Él no le decía nada a nadie. No los maldecía ni nada. Quizás Fred no se defendía porque tenía miedo. ¿Saben? Miedo de que lo lastimaran. Yo lo protegía mucho. Él era alguien muy amable y educado. Cuando veía que lo molestaban, me enfadaba y lo defendía porque él no lo hacía. Fred pasaba mucho tiempo conmigo. De hecho, todo el tiempo. Siempre estábamos juntos. Cuando hablábamos sobre cómo sería cuando fuéramos mayores, decíamos que él sería como una tía para mis hijos. Él pensaba ser estilista. Pero fuera lo que fuera, siempre estaríamos juntos.
Todos los años alrededor de junio se hace una feria en el rodeo, ¿saben? Dura 3 días. Y Fred y yo fuimos las 3 noches. Ese año estábamos muy entusiasmados de ir. Estábamos felices. La vida era grandiosa. El sábado no habíamos estado mucho tiempo cuando él dijo que se iba a casa porque no se sentía bien. Le dije, bien. Así que nos despedimos, nos dimos un abrazo y se marchó. Antes de que mi novio y yo nos fuéramos de la feria, alguien vino a decirme que habían visto a Fred en una fiesta de la que acababan de salir. Cuando escuché eso pensé, ese maldito me mintió. Sí, me enfadé. Era mi Fred y me había abandonado para ir a otro sitio. Conocía la casa donde estaba y conocía a esas personas. Gente que lo lastimaría, lo fastidiaría, solo para reírse. Solo sabía que eran crueles. Lo abofetearían, le jalarían el cabello o lo llamarían homosexual, lo llamarían solo para reírse. No quería que lastimaran sus sentimientos, no quería eso para él, porque sabía lo mal que lo tomaba. Pero, en realidad, nunca imaginé que le sucedería algo tan malo. Este es mi primo Sean. Cometió un error y ha pagado su deuda con la sociedad. Creo que no hay que verlo como un monstruo porque cualquiera es capaz de herir a otro ser humano y cometer ese terrible error. En cualquier momento cualquiera podría herir a alguien más. Creo que John y yo nos conocimos en la adolescencia. Sí, soy yo, el maravilloso John Murphy. No somos primos de sangre, pero crecimos llamándonos primos. Venimos de la misma clase de vecindario y tuvimos la misma crianza. Los vecindarios en los que crecí eran peligrosos. Tenías que defenderte. Siempre había gente peleando. Éramos miembros de una banda, vendíamos y consumíamos drogas. Y si no te gusta, apaga tu televisión. Y peleas, muchas peleas. ¿Lo ves? Hermosa. Nací en ese mundo. No te das cuenta de lo malo que es hasta que sales y te alejas. Esta va a un armario, esta va al otro armario, y fin de la historia. Acabo de entender todo esto. Ahora lo entiendo. ¿De qué hablas? Explícame. ¿A qué te refieres con que acabas de entender todo esto? Ustedes me acusarán de asesinato. En ese momento entré en modo de supervivencia. Cuando creces como crecí yo, no hablas con la policía. No le das nada. Pero la policía creía que yo había ayudado a Sean a asesinar a Fred. Y dejaron en claro que podrían encerrarme por mucho tiempo, el resto de mi vida. Al empezar la escuela secundaria, Fred cambió su apariencia, el pañuelo, el maquillaje, y empezó a usar sujetadores y esas cosas. Nos encontrábamos en el campo de deportes y le decía, Fred, ¿cuándo los conseguiste? Él estaba orgulloso, estaba contento con eso. Cuando cambió su apariencia, parecía estar más cómodo.
Esa fue la forma de mostrarlo. Eso le dio confianza para poder decir, yo soy gay. Lo recuerdo tendido en la cama después de que trató de suicidarse con pastillas. Acababan de lavarle el estómago. Fue triste, entristecí cuando lo vi tendido allí. Y él se veía triste también. Creo que Fred siempre creyó que se suicidaría. Era su salida. Si se volvía demasiado, haría eso. Me hablaba de eso todo el tiempo y yo me enfadaba con él. Pero nunca pensé que lo haría en realidad porque yo estaba ahí para hacer que se sintiera una persona. Esa noche fuimos a una fiesta. Bebimos y fumamos. Yo estaba en la cocina jugando al póker. Recuerdo que vi a Sean a mi lado en la fiesta. Estábamos consumiendo las mismas drogas. Me imaginé que estaba con alguien más. No pensé mucho en ese momento. Me dijeron que Fred estaba allí, pero no lo supe hasta años después. Salimos de la fiesta y vi que Fred estaba a pie. Yo no lo conocía. No recuerdo detalles de la conversación. Ofrecimos llevarlo. Fue algo amistoso. Jamás ofrecíamos llevar a nadie con malas intenciones porque sabíamos lo que era volver a pie. ¿Sabes? Me bajé para buscar algo de comer y Sean se quedó en el auto. Me dijo lo que quería en lugar de ir a comprarlo él. Desde dentro de la tienda parecía que estaban hablando, que tenían una conversación. Y luego, cuando entré al auto, había silencio. En ese momento no lo pensé. Pero ahora me pregunto, ¿por qué tanto silencio cuando volví al auto? Le pregunté a Fred dónde llevarlo y dijo que al final de la calle. Pensé que una vez que lo dejáramos, eso sería todo, ¿sabes? Yo estaba cansado. Pensé que solo iríamos a dormir, pero Sean dijo que buscaría algo de hierba. No había nadie en Cortés que no pudiera darnos hierba. Cuando me ofrecí a acompañarlo, él dijo que no quería a nadie más allí. Fue una alarma, pero como yo estaba bastante cansado por esa larga noche, lo dejé pasar. No sé decir cuánto tiempo pasó. No fueron horas. Lo siguiente que recuerdo es que Sean entró a la casa, cubierto de sangre. Le pregunté lo que pasó y él dijo que lo había aplastado. ¿A quién? No lo dijo. Lo único que dijo fue que lo había aplastado, como a un insecto, en el parabrisas. No dijo demasiado, usó la palabra él. Pensé que había sido una pelea entre dos tipos. Así éramos nosotros, no hacíamos preguntas. Tanta sangre era alarmante. Yo no entendía de dónde había venido.
Sabía que debía hacer algo grave. En ese momento, tuve un caos en mi cabeza. Es la mejor manera que tengo de explicarlo. Le dije a Sean que se cambiara, que me diera su ropa, que me desharía de ella. La pusimos en una bolsa y la llevamos a México, donde traté de deshacerme de ella. La última vez que lo vi fue una noche que iba con unos amigos a la feria y rodeo en Cortés. Dijo: mamá, voy a la feria con mis amigos. Esa fue la última vez que lo vi. Dijo: mamá, te amo. La mañana siguiente, cuando desperté, bajé a ver la habitación donde él dormía. Fui hasta allí a verlo y no estaba. Entonces les pregunté a los chicos si sabían dónde estaba o a dónde había ido porque no había vuelto a casa. Ellos dijeron que no sabían nada. Les pregunté con qué amigos había ido y les dije que lo buscaran. Así que empezamos a preguntarles a todos. La noche siguiente tampoco regresó, así que llamé a la estación de policía. Llamé a todos. Todos lo buscamos y nada. Pensé, algo anda mal. La primera vez que me preocupé fue cuando Pauline llamó para preguntar si Fred estaba en nuestra casa. Y le dije que no lo había visto desde la feria. Pero empecé a preocuparme de verdad cuando salió el periódico. Habían encontrado el cadáver de un hombre. Mi madre dijo: ¿y si es Fred? Ella sabía cómo eran las personas con Fred, lo malvadas que eran, y me enfadé cuando ella me preguntó si sería Fred. No quería pensar nada malo, así que me molestó cuando dijo eso. Estaba en el trabajo cuando mi jefe vino a decirme que un oficial quería hablar conmigo y me dijo que sería mejor que me sentara. Le dije que viniera y me dijera qué pasaba. Y entonces me dijo que el cadáver encontrado era de Fred. Unos niños que jugaban dijeron que habían encontrado un cadáver y me dijeron que descubrieron que era él. Dijeron que quizás había estado allí un buen tiempo. Eso fue todo lo que escuché. Lo identificaron por sus dientes. Ese era mi bebé, era mi hijo, que cargué por 9 meses. Dije, ¿por qué? No hizo nada malo. Jamás lo superaría. No hay nada más doloroso que esto. Estaba perdida. Pensaba, ¿qué se supone que haré? ¿Por dónde empezaré? Solo podía llorar, llorar y llorar.
Mi hermano llamó y me dijo que me pusiera en contacto con Pauline porque habían encontrado muerto a Fred. Llamé a Pauline y le pregunté qué había pasado. Le pregunté si se había suicidado. Ella empezó a llorar y dijo que habían matado a su bebé. Mi madre vino de inmediato cuando terminé de hablar con Pauline y mi madre me abrazó. Dijo que lo sentía y nos quedamos abrazadas, llorando. Así es como me enteré. Sabía que estaban investigando un homicidio en Cortés. No tenía idea de que era Fred, no lo sabía. Yo solo había imaginado que John se había metido en una pelea. ¿Central de Cortés, puedo ayudarlo? Solo quiero decirle lo que he oído sobre el asesinato del niño. Sean Murphy y Clint lo hicieron con un martillo. Es todo lo que puedo decir y no quiero meterme en problemas, así que es todo lo que diré. Estuvieron aquí para la feria. De acuerdo, pero... Había estado tratando de deshacerme de la ropa. Sabía que eran pruebas de lo que había pasado. Y cuando John por fin me las dio, las saqué inmediatamente de la casa. Las arrojé a un basurero. Pensé que hacía bien. Pensé que ayudaba. Creo que John y yo fuimos los últimos en saber que nos buscaban. No sabía que ya nos estaban siguiendo. Estaban vigilándonos. Mi madre y yo fuimos al sitio donde encontraron su cuerpo y había una silueta del cuerpo de Fred. Una de las cosas que me dijeron fue que hubo un forcejeo, por eso había pañuelos tirados. Fred llenaba los sostenes con pañuelos para sus pechos, así que eran para eso. Después de ir allí, ver dónde estaba, ver la silueta de su cuerpo, y al saber que habían golpeado su cabeza con una roca, pensé que tal vez estuvo allí días quemándose bajo el sol sin poder levantarse. Tuve pesadillas sobre eso. Despertaba llorando, asustada. En mi sueño, Fred me llamaba pidiéndome que lo ayudara o solo estaba tendido llorando. Pensé que arrojar la ropa en un basurero bastaría, en lugar de quemarla. Después de hacer eso, volví a la casa y salí a buscar algo de hierba. Cuando salí por la puerta, había policías con rifles apuntando hacia mí. Uno de ellos se acercó por detrás, me apuntó con el arma y me dijo que me tumbara en el suelo. Me metieron en una sala de interrogatorios, me expulsaron a la mesa y me interrogaron. Al principio me quedé callado. Investigamos un homicidio, hablamos con mucha gente. Es un caso en Cortés, es un muchacho de 15 años que fue asesinado allí. ¿Un niño? ¿Y me investigan a mí? Bueno, eres una de las 2 personas que estamos investigando ahora, sí. ¿Dicen que el otro es mi primo Sean? ¿Qué
No sé qué decirles. Te diré cuál es el problema que vamos a tener aquí, ¿sí? Estuvimos observándote hoy, y una de las cosas que la gente debió hacer es poner algunos objetos en un contenedor. Y si encontramos sangre de la víctima de nuestro caso allí, ¿cuánto más crees que necesitaremos para llevarte a juicio y condenarte? No puedo creer que esta sea mi vida. ¿Por qué tiraste tus zapatos? No lo hice. ¿No? No tiré mis zapatos. Este es el momento de hablar. Este es el momento. Lo que vi hoy es que tirabas zapatos. Sé lo que viste. Le hice un favor a alguien, viejo. Cuéntanos, ¿a quién? ¿A quién le hacías el favor? ¿A Sean? Entiendo la lealtad, la amistad y todo eso, pero tienes que entender Sí, que... claro. En algún momento, el detective dijo algo sobre pasar el resto de mi vida en prisión por matar a un nativo americano gay, un adolescente. Fue un shock escuchar eso. ¿Cuál dirías que fue tu reacción al enterarte de que era Fred? Ese pobre niño. Ese pobre bebé. El momento en que supe que debía decir la verdad fue cuando los investigadores me dijeron que era Fred. ¿Estás listo para ir preso por matar a un joven de 15 años? ¿Estabas ahí? ¿Tú lo hiciste? No. Recuerdo que cuando apareció cubierto en sangre, pensé que se había peleado con otro tipo y había ganado. Y estaba de acuerdo con eso. Pero cuando la policía nos llevó para interrogarnos y nos dijo quién era la víctima, todo cambió. Recuerdo cómo se veía Fred. Era pequeño. Diría que muy pequeño. No se necesitaría mucho para dominarlo. En una pelea. Pasó de una pelea justa a una injusta. Y se partió la vida de un niño. Mientras estamos sentados aquí hoy, y basado en las conversaciones que tuviste con él, ¿quién crees que mató a Fred? ¿Quién creo que mató a Fred? Fue Sean. Fui en contra de todo lo que me habían enseñado. Y eso afectó las decisiones que tomaría después. Y tuve que vivir con ello. No tenía ni idea. No tenía ni idea. ¿Alguna vez dijo algo más después de hacerlo? Como preguntó si recordabas al tipo que habían recogido. No. Tal vez Sean estaba enfadado porque alguien podría haber pensado que era gay o algo. No lo sé. ¿Estás seguro de que no te dijo que le patearía el trasero a algún idiota o que buscaría a ese tipo y se aseguraría de que supiera que no era gay o...? No dijo eso. No sé en qué pensó Sean. Responder eso sería como poner palabras en su boca. Yo estaba muy asustado. Nunca me dominó alguien como él, ¿ok? Hice la mierda que tenía que hacer para escapar, ¿me entiendes? Tuve miedo, Nunca en toda mi vida me dominaron como él lo hizo. Fuimos donde estaba su cuerpo y me sugirieron que no lo viera. No querían que lo viera.
pero yo quería verlo. Esperaba ver a mi hijo tal como era. Verlo de nuevo. Pero no resultó así. Lo que le hizo Sean Murphy a mi hijo fue golpearlo muchas veces con una roca hasta matarlo. Y lo dejó ahí, a merced de los animales. Si tuviera un arma, le dispararía en la cabeza. Eso fue lo que dije. Dije, quiero que sienta lo que le hizo sentir a mi bebé. Fuimos al cañón. Le pregunté por qué carajo iba hacia allá. ¿Por qué mierda querría que bajara a fumar con él? Fumábamos la puta hierba y de pronto él me golpeó y me tenía dominado. De acuerdo, pero... Me tenía en el puto suelo y estábamos peleando. ¿Qué intentaba hacerte? No quise descubrir lo que trataba de hacerme. Me golpeó, me tiró al suelo. Ya sabes, el idiota me tomó desprevenido. Él era más fuerte que yo, ¿entiendes? Caí sobre unas rocas y trataba de pegarle. Le decía, sal de encima mío, pero él era más fuerte. Me golpeó un par de veces más hasta que lo golpeé yo con una roca. No creo que fuera en defensa propia contra Fred. Realmente no. Porque Fred no era violento. No hubiera empezado una pelea con Sean Murphy ni nada de eso. Ni siquiera enfrentaba a la gente que era malvada con él. Tengo mi propia idea de lo que pasó. Creo que Sean Murphy engañó a Fred y le dijo que tendrían una aventura allí. No se me ocurre nada más que lo llevara a ese sitio. Le tenía mucho miedo a la oscuridad. Ese era su peor temor. La única razón por la que Fred iría allí sería para eso, para tener relaciones con Sean Murphy. Es lo único que lo llevaría ahí. Y si lo hicieron o no, no lo sé, pero es la única razón por la que Fred hubiera ido. Lo sé con seguridad. Un amigo de Fred sabía que él tenía aventuras. ¿Es posible que Sean estuviera allí para tener relaciones sexuales? Lo que ocurrió esa noche sigue siendo un rompecabezas. No conozco todos los hechos, no sé lo que pasó. Dijeron que habían destrozado su cuerpo con una roca. Su sangre convirtió la tierra en lodo. Solo me preguntaba por qué. No entendía por qué había pasado eso. Solo puedo hablar por mí mismo. Me cambió la vida. Estoy aquí 20 años después y todavía afecta cada decisión que tomo. Para mí y para mis hijos. La última vez que hablé con Sean fue el día que nos detuvieron. Mi vida tomó otra dirección. He estado sobrio por 4 años. Y no he entrado en una pelea por 5. Estoy orgulloso de eso. Creo que Sean se arrepiente de lo que hizo. Espero que esté en paz. Espero que esté disfrutando la vida y que pueda ser feliz.
Espero que esto les sirva. Espero que el programa haga que la gente se dé cuenta de que si alguien es gay, sigue siendo una persona, y si les dicen cosas, puede parecer broma, pero no lo es. No para esa persona. Cuando Sean Murphy se llevó a Fred de este mundo, no solo se llevó a mi mejor amigo, se llevó a mi persona, ¿saben? Y hasta el día de hoy me duele no tener a Fred aquí. No puedo responder por qué Sean mató a mi hijo. No sé por qué. Y sigo pensando. Me pregunto si lo conocía o no. Sigo pensando en eso. Nunca encontré esa respuesta. No lo sé. Perdí mi trabajo. Perdí todo. Todo lo que tenía se volvió nada. Y tuve un accidente y los médicos pudieron curarme. Después de recuperarme, tuve cáncer. Sobreviví al cáncer también. Me pregunto, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y siempre pienso que deben ser mis plegarias. Alguien allá arriba me ama y me hace continuar. Él quería ir a California. Ese era su sueño. Decía, voy a ir a California. Voy a andar en una limusina, larga y negra, recuerdo que decía. Ya verán, lo haré, decía. Fui a Hollywood. Anduve en una limusina negra, por él. Y le dije, esto es para ti, hijo. El 2 de marzo de 1998, Viena se despertó envuelta en la normalidad. El cielo estaba gris, el aire aún guardaba el aliento helado del invierno, y las aceras húmedas reflejaban las luces matutinas de una ciudad que, como tantas veces, se lanzaba al día sin sospechar que estaba a punto de perder a una niña. Natasha Kampusch tenía solo 10 años. Era una niña como cualquier otra. Reservada, inteligente, con una timidez que la hacía parecer mayor, como si ya hubiera aprendido que el mundo no siempre es justo. Ese lunes salió de su casa para ir a la escuela como siempre. Desayunó pan con mantequilla, discutió levemente con su madre, una discusión sin importancia, de esas que no deberían marcar a nadie, y se marchó con la mochila al hombro, sin saber que cada paso que daba la alejaba para siempre de su infancia, y que el último ruido que escucharía como niña libre sería el rugido apagado de una furgoneta blanca, porque allí estaba él, Wolfgang Psychlopil, observándola, esperándola. Un hombre que no gritó, no se mostró violento, no disparó. Solo abrió la puerta de su vehículo y en menos de 10 segundos, Natasha desapareció del mapa. Un empujón, un golpe, un portazo. Y silencio. La calle quedó vacía. El viento siguió soplando. El mundo no se detuvo, pero una madre lo supo. Cuando Brigitta, su madre, notó que Natasha no había llegado a clase, el corazón le saltó del pecho. No era como ella faltar sin avisar. No era como ella desobedecer. Y en su alma, algo se quebró. Porque hay ausencias que no se explican. Hay silencios que ya son gritos. La policía fue alertada. Se activó un protocolo de emergencia. Perros, patrullas,
volantes. Pero todo lo que quedó fue una testigo. Una mujer que dijo haber visto una furgoneta blanca. Y nada más. Ni rastro, ni huella, ni cámara, ni milagro. Austria entera se volcó en la búsqueda. Los periódicos imprimieron su rostro en portada. Las radios repetían su nombre. La televisión transmitía su historia con cada edición. Y por un tiempo, Natasha Kampusch fue el símbolo del miedo. La obsesión de un país que no comprendía cómo una niña podía evaporarse así, frente a todos, sin una sola explicación. Pero la explicación no estaba allá afuera, estaba debajo. Debajo de una casa común, detrás de una fachada sin sobresaltos. En un suburbio tranquilo donde nadie imaginaba que bajo el suelo existía una celda de 2 metros cuadrados, sin ventanas, sin escape, sin oxígeno real. Porque Wolfgang no era un hombre ruidoso. No era el clásico monstruo de película. No tenía tatuajes de odio, ni mirada desquiciada, ni discurso violento. Era callado, disciplinado, metódico. Era un técnico en telecomunicaciones, vigilante, perfeccionista. Y durante años había preparado lo imposible: una cámara secreta, una mazmorra moderna, una tumba habitada, un espacio insonorizado, con puerta de acero, escondida detrás de un armario, detrás de una escalera, detrás de una vida falsa. Y en ese lugar, encerró a Natasha, en la oscuridad, en el silencio, en la nada. Ella despertó allí horas después del secuestro, todavía con la ropa del colegio, todavía creyendo que todo era un error, todavía esperando que alguien viniera. Pero nadie vino. Y la puerta se cerró. Tenía 10 años. Y su mundo, en un instante, se redujo a un cuarto del tamaño de un baño. Paredes grises, techo bajo, una cama, un inodoro y una lámpara que solo él podía encender. La comida llegaba a través de una rendija, y la voz de Wolfgang era lo único humano que oía. El miedo no fue inmediato. Al principio fue incredulidad, luego confusión, y después, cuando las horas se volvieron días y nadie venía, el miedo se hizo carne. Natasha no gritó, no suplicó, solo escuchaba. Memorizaba cada ruido, cada paso del captor, cada vibración del suelo. Y en su mente, algo se activó. Una chispa, una decisión. Sobrevivir. No sería fácil. Él era impredecible, a veces amable, otras brutal. La llamaba mi chiquita, pero le gritaba si lo miraba directo a los ojos, la abrazaba y luego la humillaba. Era una danza perversa entre el castigo y la recompensa, entre el secuestro y la simulación del afecto. Y ella se adaptó, no porque aceptara, no porque se rindiera, sino porque entendió que quien no aprende a nadar en la oscuridad, se ahoga. Natasha tenía un arma secreta: su mente, su inteligencia, su capacidad de aguantar, de fingir, de aprender cada detalle de su carcelero, cada rutina, cada obsesión, cada debilidad, porque sabía que algún día, aunque fuera lejano, tendría una sola oportunidad. Y cuando llegara, no dudaría. Pero por ahora, todo lo que tenía era esa puerta, la que guardaba la luz, la que guardaba su vida, la que guardaba un sol que nunca salía. Al cerrar esa puerta por primera vez, Wolfgang Psychlopil no solo bloqueó la luz, bloqueó el calendario, el reloj, el mundo entero. Natasha ya no era una niña perdida, era una prisionera invisible. Un número que se desvanecía bajo el concreto de una casa común en el suburbio de Strasshof, Austria. El cuarto medía 2,53 metros de largo por 1,81 de ancho, sin ventanas, sin ventilación natural, aislado por capas y capas de ladrillo y acero. La única conexión con el exterior era una trampilla mecánica que Wolfgang operaba a voluntad. Él decidía cuándo abrir, cuándo cerrar, cuándo encender la luz, cuándo apagarla. Y en ese espacio que parecía un sarcófago, Natasha tuvo que aprender a respirar. Los primeros días fueron de confusión. Dormía poco, comía aún menos.
No sabía si afuera llovía, si su madre la buscaba, si era de noche o de día. No tenía voz, no tenía nombre, solo su mente y sus recuerdos. Se aferró a lo que podía, el color de su mochila, la forma en que su madre le acariciaba el cabello, las veces que se quedaba mirando el cielo desde la ventana de su cuarto. Eso era lo que la mantenía viva. Eso. Y la furia contenida de saberse robada. Wolfgang bajaba todos los días, a veces con comida, a veces con silencio. La observaba, le imponía normas. No hablar sin que te hablen, no mirarme a los ojos, no preguntar, no resistir. Y si lo hacía, el castigo era inmediato. Le quitaba la luz, la dejaba sin comida, a veces le gritaba hasta hacerla llorar. Y luego, como si nada hubiera pasado, volvía a subir las escaleras y cerraba esa puerta, la misma que se volvía con cada crujido, el recordatorio de que el infierno no necesita fuego, solo soledad. Con el tiempo, ella comenzó a entenderlo, a leerlo, a memorizar sus costumbres. Era obsesivo con la limpieza, con el orden, con la rutina. Le gustaba el control. Le aterraba el caos. Y allí, en medio del encierro, Natasha descubrió su primer arma, la observación. Si lo irritaba, lo anotaba mentalmente. Si lo calmaba con ciertas palabras, las repetía. Si bajaba de humor frío, ella se mostraba dócil, no por sumisión, sino por estrategia. Porque resistir en un cuarto de concreto no es gritar, es esperar, es guardar fuerza. Es fingir que el alma no duele mientras el cuerpo sobrevive. Pasaron las semanas. Y luego los meses. Y Wolfgang empezó a moldearla. Le trajo libros, una radio. Le permitía escribir. Le hablaba de sus teorías. Le mostraba su mundo distorsionado. Él se sentía especial. Elegido. Un genio incomprendido. Y ella lo escuchaba. Con los ojos bajos, pero con la mente despierta, porque si había algo que él no podía encerrar, era su inteligencia. La puerta seguía cerrada. El jardín seguía brillando arriba, bajo el sol que Natasha ya no veía. La vida allá afuera seguía. El colegio, los cumpleaños, los atardeceres. Todo continuaba como si ella nunca hubiera existido. Y mientras tanto, allí abajo, una niña comenzaba a transformarse. Sin permiso, sin adolescencia, sin opciones. Comenzó a menstruar en la oscuridad, a crecer en secreto, a convertirse en mujer mientras el mundo la seguía buscando como niña. La policía había investigado a más de 700 hombres con furgonetas blancas. Wolfgang estaba en la lista, incluso lo entrevistaron, pero era educado, tranquilo, sin antecedentes, y su sótano estaba perfectamente oculto. Los agentes jamás vieron la segunda puerta. Jamás presionaron lo suficiente. Jamás preguntaron por qué un hombre solo necesitaba tal nivel de seguridad en su vivienda. Y así, la oportunidad se esfumó. Otra vez, Natasha supo de eso mucho después. Cuando salió. Cuando vio que el monstruo había estado a milímetros de ser descubierto. Y que el mundo lo dejó pasar. Pero en aquel momento, en 1999, en el año 2000, y en los que siguieron, solo tenía una certeza. No podía rendirse, no porque creyera que la rescatarían, sino porque si no luchaba, él la mataría. No con un cuchillo, no con veneno, sino con indiferencia, con ese encierro que mata sin sangre. Y entonces, un día, Wolfgang bajó las escaleras y le dijo algo distinto. Hoy vas a salir de la habitación. Fue la primera grieta, la primera luz. El primer indicio de que, por más control que creyera tener, él también necesitaba algo. Compañía, obediencia, una presencia. Y Natasha entendió lo que eso significaba. Él empezaba a confiar, a aflojar, a ceder. Y ella, con el corazón palpitando como un tambor bajo su piel, dio su primer paso hacia la escalera. Aún no era libre, aún no era nada, pero esa puerta, la que guardaba su sol de medianoche, había comenzado a abrirse. Subir aquellas escaleras fue como volver a aprender a caminar.
Los pasos de Natasha eran lentos, contenidos, no por miedo a caer, sino por el terror de que fuera una trampa, de que todo se esfumara en el instante en que respirara aire libre otra vez. Pero Wolfgang estaba serio, controlado, y al llegar a la superficie, ella lo supo. Estaba en el mismo mundo, pero ya no era suya. El jardín era pequeño, cercado por paredes altas, inaccesible para cualquier mirada ajena. Allí no llegaban los ojos, ni la compasión, ni la justicia, solo un solo Paco, como si supiera que no podía brillar para todos. Wolfgang le permitió caminar, con reglas, con vigilancia, con límites, pero caminar. Y eso, después de años de oscuridad, era una victoria. Natasha no celebró, no gritó, no corrió, observó. Cada rincón, cada candado, cada cerradura, cada posibilidad. Porque si el encierro te vuelve invisible, la libertad parcial te vuelve estratega. Y ella lo sabía. La única forma de sobrevivir era hacerle creer que era suya. No por amor, no por síndrome de Estocolmo, sino por puro cálculo. Con cada año que pasaba, Wolfgang creía tener más control. Le daba más acceso, más aire, una radio, libros, ropa. Le decía que el mundo allá afuera era peligroso, que todos la habían olvidado, que si salía, la odiarían, que su madre la había reemplazado, que ya nadie la buscaría. Era una manipulación lenta, cruel, quirúrgica. Y ella la soportaba, la digería, la almacenaba, porque por dentro cada palabra lo desenmascaraba. No era un dios, era un cobarde, un niño grande con poder sobre una niña que no eligió la guerra. En 2003, Natasha tenía ya 15 años. Su cuerpo había cambiado, su rostro también, pero lo que más había mutado era su voluntad. Dejó de llorar, dejó de resistirse, comenzó a hacer preguntas sobre el mundo, sobre la muerte, sobre él. Y Wolfgang, en su ego inflado por la impunidad, bajó la guardia. Se creía amado, necesitado. La llevaba con él en el coche. La hacía usar gorra y gafas. Le daba nombre falso. Y así comenzaron las salidas. Pero siempre bajo vigilancia, siempre con miedo. Una vez, pasaron junto a una comisaría. Y ella sintió como su pecho temblaba. Estaban a menos de 20 pasos de la libertad. Pero si corría y fallaba, sabía que nunca lo intentaría de nuevo. Así que esperó. Cada salida era una oportunidad. Cada palabra que él soltaba, una pista. Cada gesto, un plano. Y mientras tanto, en el exterior, su madre seguía llorándola. Había pasado una década. Muchos la daban por muerta. Muchos habían olvidado su nombre. Pero Brigitta no. Brigitta guardaba la habitación intacta, la cama, las fotos, el olor. Una madre no deja de esperar. Una madre no borra a una hija. Y aunque no lo supiera, esa esperanza tejida desde el dolor era el hilo invisible que unía dos mundos. Natasha también pensaba en ella, en su madre, en su hermana. A veces, cuando Wolfgang dormía, ella imaginaba conversaciones, reencuentros, cartas. A veces hablaba sola, ensayaba cómo sonaría su voz al volver a decir «mamá». Era un futuro incierto, un sueño peligroso, pero era suyo. Una noche, mientras cenaban, Wolfgang le confesó algo que la estremeció. «He pensado en suicidarme», dijo con una calma que helaba. «Y llevarte conmigo». No fue amenaza, fue confesión y advertencia. Él comenzaba a quebrarse. Sentía el peso del encierro. El aislamiento que él mismo había creado se le volvía en contra. Y Natasha lo supo. El momento estaba cerca. No porque él lo permitiera, sino porque el monstruo, finalmente, tenía miedo. Y cuando el miedo entra, la puerta comienza a temblar. Era agosto de 2006. El calor se pegaba a la piel como un sudor de plomo. Y Wolfgang parecía más inestable que nunca. Dormía mal, comía menos y hablaba solo. Natasha, ahora de 18 años, ya no era una niña, pero tampoco era libre. Seguía siendo una sombra disfrazada de acompañante. Seguía sin papeles,
sin identidad, sin calle propia. Ese día, Wolfgang la obligó a limpiar su coche. Estaban en un estacionamiento frente a una agencia de seguros. Él se había metido dentro para discutir una factura absurda. Gritaba. El tono de voz se elevaba. Los empleados comenzaron a sospechar. Natasha observaba. Sentada en la acera, con el corazón en la garganta, con la adrenalina palpitando en las yemas de los dedos. Y entonces, una decisión, pequeña pero definitiva. Se levantó, despacio, y comenzó a caminar. Primero un paso, luego otro. Después cruzó la calle, y sin girar la cabeza se dirigió a una casa cercana. Tocó la puerta. Con fuerza, con hambre, con rabia, una mujer abrió. Y Natasha, con voz quebrada, dijo solo 3 palabras. Soy yo. Campush. La mujer no entendía, pero reconoció algo en esos ojos. La urgencia, el terror, la historia que todavía no tenía nombre. Llamó a la policía, y mientras tanto, Wolfgang salió a buscarla. Cuando vio que no estaba, supo. No gritó. No corrió. Se subió a las vías del tren y se quitó la vida. Porque los monstruos no soportan que sus víctimas hablen. Porque el silencio era su única victoria. Y ese día, Natasha lo rompió. Horas después, estaba en una comisaría, llena de preguntas, de luces, de voces, de ruido, y por primera vez en 18 años, de aire libre. Los agentes no podían creerlo. Había estado allí todo el tiempo, a solo media hora de Viena, caminando en supermercados, pasando frente a escuelas, detrás de una puerta, en un jardín con sol, pero sin libertad. El reencuentro con su madre no fue lo que esperaban los medios. No hubo gritos ni lágrimas en cámara. Fue íntimo, silencioso, tenso, porque el dolor acumulado no se resuelve en una tarde, porque una hija secuestrada no vuelve igual, y una madre no olvida que el tiempo fue robado. Los medios explotaron. Austria entera giró la cabeza. ¿Dónde había fallado la policía? ¿Cómo pudieron entrevistar al secuestrador y dejarlo ir? ¿Dónde estaban las alarmas, las señales? Natasha fue tratada como símbolo, como rompecabezas, como historia. Pero nadie preguntó, ¿y ahora qué hace con su vida? Ella, sin embargo, fue clara. No era una víctima eterna, no era una muñeca rota. Era una mujer con voz, con memoria, y con algo que Wolfgang jamás imaginó que tendría. Una historia para contar. La prensa intentó devorarla. Buscaron morbo. Tuvieron teorías, insinuaciones. La acusaron de no haber escapado antes, de haberse acostumbrado. Como si encerrar a una niña y moldearla durante la mitad de su existencia no dejara heridas profundas. Como si sobrevivir no fuera ya una hazaña. Pero ella respondió con calma, con firmeza y sobre todo con inteligencia. Publicó un libro. Se convirtió en activista, defendió a otros, dio entrevistas, y poco a poco tomó el control del relato. Le arrebató la narrativa a quienes querían usarla como espectáculo. Porque Natasha entendió algo que muchos olvidan, que sobrevivir no es solo escapar, es reconstruirse, elegir qué hacer con el dolor, y transformar la herida en semilla. Ella nunca será la niña que caminaba al colegio con su mochila roja, ni la adolescente que descubría el mundo en libertad. Pero sí es la mujer que, en medio de la oscuridad, decidió resistir, esperar. Y cuando llegó el momento, abrir la puerta que guardaba su sol de medianoche, una puerta que no se cerrará jamás. Porque ahora la llave la tiene ella. No todos los barrotes son de hierro. No todas las cárceles tienen candado. A veces, la verdadera celda empieza cuando crees que has salido. Y Natasha lo entendió demasiado rápido. La libertad que tanto soñó no venía sola. Venía con focos, con micrófonos, con dedos apuntando, y preguntas que dolían más que los muros de concreto. ¿Por qué no escapaste antes? ¿Estabas enamorada de él? ¿Disfrutabas de algún modo esa vida? Nadie parecía comprender lo más básico, que un niño secuestrado no elige,
sobrevive. Que no se trata de correr, sino de cuándo, y de si sobrevivirás si fallas. Que el trauma no hace ruido, pero sí raíces, y que cada día en ese sótano fue una guerra silenciosa, que ella ganó. Pero en el exterior, muchos no querían a Natasha. Querían a una víctima perfecta, sumisa, que llorara en televisión, que temblara al hablar, que dijera todo lo que ellos esperaban escuchar. Y ella no lo hizo, porque su voz no era para entretener, era para recuperar el tiempo, la dignidad, el poder. Y esa decisión de pararse firme, de contar su historia sin adornos, fue su forma de gritar: ya no tengo miedo. Los medios se dividieron. Algunos la veneraban como símbolo de resiliencia. Otros la señalaban como cómplice silenciosa. Incluso hubo periodistas que entrevistaron a su captor antes de su muerte. Y él, fiel a su estilo, manipuló, tergiversó, mintió. Pero el mundo ya no le creía. Natasha estaba viva, caminando, narrando, demostrando que lo que él intentó destruir no solo sobrevivió, sino que floreció. Aquel cuarto oculto bajo el garaje fue demolido. El jardín quedó vacío. Las paredes, derribadas. Pero en la mente de ella, la memoria no se borra con maquinaria, ni con tiempo, ni con nuevos paisajes. Y sin embargo, eligió seguir adelante, no como si no hubiese pasado nada, sino como alguien que sabe exactamente lo que pasó, y que aún así decide no detenerse. Pasó años construyéndose de nuevo, no desde cero, sino desde los pedazos que sobrevivieron al encierro. Volvió a estudiar, volvió a leer lo que quería, a escuchar música que no eligiera otro, a caminar por calles sin pedir permiso. Y eso, aunque muchos lo vean como normal, para ella fue un milagro, porque después de 18 años sin decidir ni la hora del desayuno, cada decisión, por mínima que fuera, era una declaración. Ahora mando yo. Pero la sombra de Wolfgang no desapareció por completo, ni el eco de ese sótano, ni las palabras que alguna vez la hicieron dudar de su valor. Porque el trauma no expira, se transforma, te acompaña, te prueba. Y Natasha, en cada entrevista, lo admite sin vergüenza. No está completamente curada, ni lo estará. Pero eso no la hace débil, la hace real. Decidió contar su historia en sus propios términos. Escribió un libro, 3096 días, un número frío, que representa cada amanecer sin libertad, cada Navidad sin familia, cada cumpleaños en silencio, pero también es un número que hoy puede contar, narrar y soltar, porque cada día después de esos 3096 es suyo. No de Wolfgang, no de los medios, no del juicio público. Suyo. Y ahí está el verdadero giro, el verdadero escape, la parte que pocos comprenden. Salir del sótano fue solo el principio. Lo verdaderamente difícil fue no dejar que el mundo la encerrara de nuevo, con etiquetas, con juicios, con expectativas. Y Natasha, con mirada firme, le cerró esa puerta también, como quien ha aprendido, con lágrimas, que la peor cárcel es perderte a ti misma, y que la mayor libertad es volver a encontrarte. ¿Qué significa ser libre cuando no sabes lo que es ser niña? ¿Qué significa vivir cuando todo lo que conociste fue sobrevivir? Para muchos, la historia de Natasha terminó el día que cruzó aquella puerta, el día que caminó sola hacia una casa desconocida y pronunció su nombre como si lo dijera por primera vez. Pero para ella, todo recién comenzaba. Porque fuera del sótano no hay silencio. Fuera del encierro no hay rutinas impuestas. Y la libertad duele. Duele porque exige decisiones. Duele porque trae recuerdos. Duele porque el cuerpo puede salir. Pero el alma tarda más. Durante años, Natasha vivió en una coreografía impuesta. Levantarse, limpiar, comer, dormir. Y todo en función de una sola voluntad, la de su captor. Ahora, nadie decidía por ella. Y eso, lejos de ser fácil, era aterrador. Entrar a un supermercado era una batalla. La multitud, los sonidos,
las voces, los rostros. Todo era demasiado, todo era nuevo, todo era real. Natasha no hablaba como una joven de su edad. No pensaba como alguien que había vivido 18 años de libertad. Sus referencias eran otras. Su tono de voz, más bajo. Su manera de mirar, más profunda. Como si siempre estuviera evaluando si alguien le va a quitar otra vez la luz. Durante los primeros meses vivió aislada, protegida, rodeada por un equipo de profesionales. Pero nadie puede reconstruirte si tú no te reconoces. Ella misma confesó. No sabía cómo confiar, ni en mí ni en nadie. Y no era para menos. La única figura adulta en su adolescencia había sido un hombre que le decía que el mundo la odiaba, que su familia la había olvidado, que si salía, moriría. Le enseñó a temer al sol, a ver la libertad como un abismo y a pensar que su existencia tenía un único valor: obedecer. Deshacer todo eso no se logra con abrazos ni con libros de autoayuda. Se logra con tiempo, con dolor y sobre todo, con voluntad de no rendirse. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después. Una tarde cualquiera, Natasha entró a una librería. No buscaba nada. Solo quería caminar entre estantes, tocar portadas, leer títulos al azar. Y entonces encontró uno. Un libro de psicología sobre trauma infantil. Lo hojeó. Leyó 3 páginas. Y lloró. No porque lo que decía fuera nuevo, sino porque por primera vez sentía que alguien la entendía. No como víctima, sino como ser humano. Compró ese libro. Y después compró muchos más. Y así empezó algo inesperado. Natasha, la niña encerrada, empezó a convertirse en Natasha, la mujer que quería comprender, no solo lo que le hicieron, sino cómo ella había resistido, cómo el cuerpo se adapta, cómo la mente construye fortalezas donde solo hay grietas. Estudió, se formó, comenzó a dar charlas privadas, a colaborar con expertos en trauma y secuestro. Y poco a poco, lo imposible se volvió realidad. Natasha se convirtió en voz para otros, no por fama, no por redención, sino porque sabía que su historia podía salvar a alguien más. Porque si ella, tras 3096 días en un sótano oscuro, podía mirar al mundo sin bajar la cabeza, entonces alguien más también podía. Una niña abusada, un joven atrapado en una relación tóxica, una mujer que no ve salida, un hombre con una herida que nadie ve. Su testimonio, sin querer, era un mapa, no perfecto, no lineal, pero honesto. Y eso, en un mundo lleno de juicios y apariencias, vale más que 1000 discursos. Pero aún así, la carga no desaparecía. Cada aniversario del secuestro, los medios llamaban. Cada vez que una niña desaparecía en Europa, los titulares la mencionaban. Era como si el mundo no pudiera soltarla, como si no creyeran que Natasha podía ser. Simplemente Natasha. Un día, ella dijo, a veces siento que salí del encierro físico para entrar en otro mediático, y tenía razón. El morbo vende, la tragedia atrapa, pero la sanación no siempre interesa, y sin embargo, ella insistía, en seguir adelante, en estudiar, en amar, en llorar, en enojarse, en equivocarse, en vivir. Y eso sí que es un acto de rebelión. Porque después de tantos años encerrada, lo más revolucionario que podía hacer era simplemente existir. Una mañana cualquiera, Natasha se miró al espejo, no como quien busca defectos, sino como quien se pregunta, ¿quién soy ahora? Ya no era la niña que recordaban en las portadas, ni la rehén del jardín trasero, ni la joven callada que caminaba entre psicólogos. Era una mujer, con una historia que dolía, sí, pero también con una voz, con pensamientos propios, con una vida que ya no pedía permiso para ser vivida. Ese día, se vistió, se recogió el cabello y salió a la calle sin gafas oscuras. Y aunque parezca un detalle mínimo, fue una revolución silenciosa, porque durante años se había escondido de los ojos del mundo, de las cámaras, de los flashes, de los susurros que creían saber más que ella sobre su propio dolor.
Pero ya no. Natasha había comprendido que la libertad no se mide en metros cuadrados, ni en puertas sin cerradura. Se mide en la decisión de existir sin disculparse. Y eso lo había conquistado a pulso. Empezó a escribir columnas, a participar en debates sobre la protección infantil, a hablar abiertamente de la disonancia que habita en las víctimas de abuso, ese conflicto brutal entre haber odiado al captor y haber necesitado su aprobación para sobrevivir. Muchos no entendían, y algunos, como siempre, la juzgaron. ¿Cómo puedes decir que a veces te sentías protegida? ¿Cómo puedes admitir que llegaste a sentir apego? Pero Natasha no se calló, porque esa era su verdad, y silenciarla por miedo al juicio era volver al sótano. Explicó, una y otra vez, que el fenómeno se llama vínculo traumático, que no se elige, que no es amor, es mecanismo, es sobrevivencia, es el alma encogiéndose para no romperse del todo. Y su valentía al decirlo en voz alta fue más poderosa que cualquier documento judicial, porque humanizó algo que el mundo quería mantener en blanco y negro. Natasha entendió que su historia no era solo suya, que el monstruo que la secuestró ya no podía hacer más daño, pero que el silencio sí. Por eso eligió hablar, aunque doliera, aunque se tambaleara por dentro, aunque cada entrevista le abriera heridas que aún sangraban en la memoria. Y sin embargo, lo hacía, porque sabía que del otro lado de la pantalla había alguien que también temía su propia voz. Y si ella podía usar la suya, tal vez otros se atreverían a usar la suya también. En uno de sus discursos más íntimos, dijo: «No estoy aquí para que me vean como víctima eterna. Estoy aquí porque sobreviví, y eso me da derecho a hablar». Y esa frase se volvió emblema, no para romantizar el dolor, sino para desafiar la idea de que solo los fuertes pueden hablar de trauma. Porque en realidad, quien ha sobrevivido al infierno y aún se atreve a construir, ya es más fuerte que cualquiera. Mientras el mundo esperaba verla caer, ella decidió levantarse tantas veces como fuera necesario, tropezando, equivocándose, aprendiendo, pero siempre avanzando. Fue entonces cuando apareció algo inesperado: la risa de verdad. No forzada, no cortés, no de compromiso. Una carcajada que le brotó al ver una película absurda en el sofá. Y en ese instante, supo que algo había sanado. Porque para alguien que fue encerrada a los 10 años, reírse a los 20 y pico sin permiso, sin culpa, sin miedo, es una victoria más grande que cualquier titular. La libertad, para Natasha, no fue una sola puerta. Fueron muchas. Unas visibles, otras internas, unas físicas, otras emocionales. Y cada vez que atravesaba una, el mundo se hacía un poco más grande, más habitable, más suyo. No hay justicia que repare lo que vivió. No hay indemnización que devuelva su infancia. Pero ella eligió no ser definida por el horror, sino por lo que hizo después de él. Porque hay quien muere en vida tras un trauma, y hay quien, como ella, decide vivir con más intensidad que nunca. Con cicatrices, sí, pero también con propósito. Y ese propósito estaba a punto de tomar forma, porque lo que Natasha iba a hacer a continuación no era para ella, era para todos los que aún no habían encontrado la llave de su propia puerta. El día que Natasha tomó el micrófono frente a una sala llena de adolescentes, lo hizo sin papeles en la mano, sin guión, sin discursos ensayados, solo con su voz y una verdad que había tardado años en aprender a pronunciar. Del otro lado, la escuchaban chicos y chicas de entre 14 y 17 años, muchos con vidas que, en apariencia, no se parecían en nada a la suya, pero todos con algo en común: heridas que no siempre sangran por fuera. Ella no les habló de cadenas, ni de encierros, ni del sótano. Les habló del miedo a decir, esto no está bien, del miedo a confiar en su intuición, del miedo a pedir ayuda, del miedo a pensar que, si algo duele, entonces tal vez no es amor. Y en esos ojos abiertos, encontró reflejos que dolían, porque entendió que no todos los secuestradores llevan pasamontañas. A veces, se sientan contigo en la mesa,
Te escriben mensajes dulces, te dicen que lo hacen por tu bien. A veces, la cárcel no tiene cerrojos, sino chantajes emocionales. Y en ese instante, su historia dejó de ser excepcional y se volvió espejo. Muchos lloraron, otros se quedaron en silencio, y uno de ellos, al final de la charla, se le acercó y le dijo: «Gracias por decir lo que yo aún no me atrevo a decir». Natasha no respondió, solo lo abrazó, porque hay dolores que no se curan con consejos, sino con presencia. A partir de ese día, empezó a recorrer escuelas, centros de acogida, fundaciones, a veces como oradora, a veces como oyente, y aunque muchos medios la seguían buscando para explotar la historia morbosa, ella eligió otra ruta, la del testimonio transformador. Escribió su libro, pero no como víctima, sino como sobreviviente, y en cada página dejó claro que el horror no le había robado la posibilidad de construir, que la niña del sótano no era un símbolo de tragedia, sino de resistencia. En una entrevista televisiva, el periodista le preguntó: «¿Qué le dirías hoy a Wolfgang Priklopil si estuviera frente a ti?» Ella pensó unos segundos y respondió, con una calma que congeló el estudio: «Le diría que no ganó». No fue una frase de venganza. No era rabia, era certeza. Porque aunque él se quitó la vida el día que ella escapó, Natasha siguió viva. Y eligió vivir. Y eso, en un mundo que esperaba verla rota, fue el acto más radical que pudo cometer. Hoy, vive lejos del foco, pero no del compromiso. Sigue hablando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue siendo. La niña que sobrevivió sin sol, ahora camina bajo la luz sin agachar la mirada. Y su historia, por más oscura que haya sido, termina con una puerta que ya no se cierra. Una puerta que ella misma empuja cada vez que le dice a alguien que el dolor no es destino, que el silencio no es hogar, y que el pasado no dicta quién eres. Natasha Kampusch no es la prisionera que Austria lloró. Es la mujer que se reconstruyó desde los escombros de la normalidad rota, y que ahora, con cada paso que da, le recuerda al mundo algo que no debemos olvidar, que incluso en la noche más cerrada hay puertas, y a veces, la más invisible de todas, es la que abre el sol de medianoche. Y tú, que estás escuchando, quizás también tengas una. Tal vez no esté bajo tierra, tal vez no tenga cerradura, pero la sientes, la conoces. Y algún día, quizás hoy, descubras que tienes la fuerza para abrirla, para cruzarla y para empezar de nuevo, sin miedo, porque la libertad no siempre es un lugar, a veces es una decisión, y Natasha ya la tomó. ¿Y tú?